La información más destacada de las últimas horas, como siempre en este horario en TN Todo Noticias. Gracias por su preferencia. Vamos a iniciar hoy hablando de la inseguridad que se vive en nuestro país. Mucha atención con este caso porque está dando mucho de qué hablar. De hecho, es un tema que hemos abordado constantemente acá en la televisión guatemalteca acerca de los atentados armados en contra de personas que se dedican a recolectar basura. Impresionante realmente que haya sido alcanzado este sector también por la delincuencia que azota el territorio guatemalteco. El último atentado ocurrió esta mañana en la 41 Avenida y 35 Calle de la zona 5 de la capital guatemalteca. Durante este hecho armado resultó con graves heridas de bala Julio Alexander Jacinto Pérez. Repito, durante este atentado armado resultó con heridas de bala Julio Alexander Jacinto Pérez, quien trabaja como recolector de basura, gravemente herido. El hombre fue llevado por los bomberos municipales a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Hay que tener en cuenta que los socorristas del Casco Rojo llegaron al lugar de inmediato. De hecho, tienen una estación en las cercanías de donde ocurrió este atentado armado. Restablecen los signos vitales de este sujeto. Continuaba respirando para entonces y su prioridad, evidentemente, es salvarle la vida. Así que proceden a su traslado, como ya le había indicado, al Hospital General San Juan de Dios, el más cercano a la zona 5 de la capital, ubicado en la zona 1. Los médicos de turno hacen lo propio. De inmediato lo reciben, inician el trabajo respectivo en el área roja del centro hospitalario al que me estoy refiriendo, pero lamentablemente el daño estaba hecho, las heridas eran graves. Pese al esfuerzo de los bomberos municipales y pese al excelente trabajo y esfuerzo de los médicos de turno del Hospital General San Juan de Dios, minutos después se reportó el fallecimiento de Julio Alexander Jacinto Pérez. El Ministerio Público llegó al lugar de los hechos, por supuesto, donde estaba acordonado por parte de la Policía Nacional Civil para iniciar con las investigaciones de rigor. El objetivo es encontrar cualquier tipo de indicio en la escena del crimen que más tarde pudiera servir para identificar a los agresores. Un dato importante en este caso en particular es que hay varias cámaras de vigilancia en las cercanías de donde ocurrió el atentado. Este detalle podría ser determinante y se espera que en poco tiempo, si no es que ya lo tiene, el Ministerio Público haya secuestrado los videos de las cámaras de seguridad instaladas en ese sector con el objetivo de tratar de identificar a los responsables de esta barbarie, perseguirlos por parte de la Policía Nacional Civil, capturarlos y más tarde ser presentados ante la justicia guatemalteca. Es importante cuando hablamos de este tipo de aparatos ubicados de manera estratégica con el objetivo de verificar la seguridad de la zona. A veces es de centros de comercio, a veces son de la Policía Nacional Civil o bien de la Policía Municipal de Tránsito. El punto es que, repito, definitivamente los videos podrían ser determinantes para entender qué pasó en ese lugar y dar con los responsables, con el paradero de los responsables de esta barbarie. A continuación, agradecemos la participación de la licenciada María Fernanda Galán. Ella es de Asíes. Licenciada Galán, buenas tardes, un placer saludarla. Qué lástima que sea en estas condiciones y para abordar este tipo de temas, pero es la realidad que se está viviendo en nuestro país y es importante también enfrentarlo. Pareciera ilógico para muchas personas porque estamos hablando de recolectores de basura. Sin embargo, parecía también que el trabajo de las autoridades al empezar a atacar a los grupos de extorsión que se dedican principalmente a chantajear a los pilotos de autobús, esto hace que vayan migrando y vayan buscando nuevas fuentes de ingreso. Uno de ellos, los recolectores de basura. ¿Cuál debe ser el actuar de la Policía Nacional Civil para llevar al mínimo, por lo menos, este tipo de atentados? La escuchamos. Bueno, en principio trabajar de forma conjunta con las comunidades para trasladar campañas de prevención, campañas en las que se pueda hacer saber a la población cuáles son los mecanismos en los que se pueden hacer las denuncias correspondientes, no únicamente de los extorsión que derivan finalmente en estos trágicos incidentes, muertes, sino el simple hecho del recibir el teléfono, el recibir la amenaza. Todo esto debe de ser trabajado conjuntamente con la comunidad y generar estos vínculos de confianza también para que la comunidad pueda abocarse a la policía y sentir que pueden encontrar en ellos una respuesta ante este flagelo de la sociedad.
Uno de los principales problemas, licenciada Galán, que muchos sectores aseguran de la sociedad civil es la cantidad de agentes de la Policía Nacional Civil. En poco tiempo esperamos saber ya cuántas personas estamos habitando este país debido al censo que se va a realizar, pero se estima al menos un promedio de 17 millones de personas. Esto debe ser atendido por un promedio de entre 34 y 35 mil agentes. ¿Este es un factor determinante, cree usted? Creo que sí, juega un factor específicamente porque los hechos criminales en el país sobrepasan a la cantidad de agentes. No es únicamente el saber cuántas personas, cuántos policías hay por cada habitante o por cada 100.000 habitantes, sino el entender también que hay lugares en los que los hechos delictivos son mayores. Entonces resulta bastante complicado el trabajar con una fuerza policial, como usted mencionaba, pues reducida, pero también entender que las condiciones de los policías actuales, sean 34.000 o 35.000, no son las idóneas tampoco, no reciben la capacitación técnica suficiente, no tienen los insumos suficientes, las condiciones laborales de estos agentes de la Policía Nacional Civil en muchas oportunidades no son dignas, no se dignifica la carrera de policía dentro de la Policía Nacional Civil, y pues esto también genera desincentivos para la misma policía, y el hecho de que el presupuesto del Ministerio de Gobernación sea reducido y pues definitivamente haya muchísimas más necesidades de las que se pueden cubrir, genera que no haya una respuesta estatal que pueda satisfacer las necesidades de la población. Licenciada María Fernanda, definitivamente el presupuesto es muy importante. No podemos exigirle a una policía, a un Ministerio de Gobernación, si no existe el recurso económico suficiente. Ahora bien, quiero hacerle la última pregunta con esta base. Cuando hablamos de seguridad, pues básicamente todos nos vamos hacia que la responsabilidad en todo caso es del Ministerio de Gobernación, en todo caso es de la Policía Nacional Civil, en algún momento del Ejército guatemalteco, pero la idea es entender que finalmente la seguridad es un problema de país y no van a haber cambios significativos hasta que entendamos eso. ¿Qué debemos hacer como sociedad para colaborar, para que sea o se lleve al mínimo el número de incidentes delincuenciales en nuestro país? Bueno, en principio, como le mencionaba, generar vínculos de confianza con las instituciones estatales. Esto es importantísimo, no solo para generar canales de denuncia, sino mecanismos de reacción. Y también comprender que la Policía Nacional Civil aislada no es el sistema de justicia. El sistema de justicia está integrado por el Ministerio Público, el organismo judicial y la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Gobernación, el Instituto de la Defensa Pública Penal, y es necesario que nos enfoquemos en darle a todos estos elementos del sistema de justicia la atención correspondiente para poder atender de manera adecuada los hechos delincuenciales y llevarlos al mínimo, a su mínima expresión, no únicamente los que ya se dan, sino también desde el mecanismo de la prevención para que no se den. Excelente, muchas gracias a la licenciada María Fernanda Galán, analista en temas de seguridad y justicia, por atender la llamada de TN Todo Noticias. Amigo televidente, ya lo sabe, entonces hay que colaborar, y una de las principales formas de hacerlo para llevar al mínimo el número de incidentes delincuenciales en nuestro país definitivamente es la denuncia. Atención, porque vamos con otro